a tu programa Libertadoras de Generaciones. Qué rico es poder estar nuevamente con todos ustedes aquí para disfrutar de una nueva enseñanza que viene de parte de Dios. Y hoy quiero hablarles de un tema muy preocupante a nivel mundial, que es el tema de la depresión. Y el título que hoy le pongo es El enemigo silencioso. La depresión ha crecido muy aceleradamente en muchas naciones y cada vez que se habla de depresión no solamente se enfoca en personas adultas, la depresión no respeta edades. Podemos ver que muchos adolescentes y jóvenes están sufriendo de depresión. Por ejemplo, aquí en España, España es el cuarto país de Europa con casos de depresión más grandes. El 2,4% de la población tiene depresión. Esto fue un dato de la salud mundial aquí en España en el año 18. Imagínense, en el año 19 están subiendo las estadísticas. Es algo que nos preocupa a todos porque ya no solamente, como dije, es en personas adultas, sino que el 2% de la población son niños de 6 a 11 años están sufriendo este tema o enfermedad que muchos le llaman de la depresión, pero vamos a ir viendo en este programa que no solamente es algo de una enfermedad, sino que también tiene una cabida grande espiritual. Yo quiero hablarles y darles información del tema de la depresión. Como dije, en muchos países, Centroamérica, Latinoamérica, en todos los países está superando el índice de lo que es la depresión y la ansiedad. Y vamos a ver qué es lo que desata, las causas y cómo solucionar esto en nuestras vidas. Yo quiero leerles lo que significa depresión de la Real Academia de la Lengua Española y dice así: es un síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la indivisión de las funciones psíquicas y a veces con trastornos neurovegetativos. Esto habla sobre lo que es en el diccionario, lo que significa depresión, y me llama la atención que es neurovegetativo, que puede dejar a la persona no solamente a nivel física, sino que estamos hablando a niveles emocionales y a niveles espirituales. La depresión, yo diría que hay rangos o grados de depresión. Puede estar la depresión leve, por así decirlo, que vamos a ir viendo los síntomas, pero si no cuidamos o no ponemos alerta en esto, llegamos a una depresión, a un pozo de depresión también, como lo llaman los médicos. Quiero dar ahora cómo los médicos, el diagnóstico médico, cómo llama a este tema de la depresión. Dice que es un abatimiento, encogimiento, opresión. Es el diagnóstico psiquiátrico, describe un trastorno de cambio de ánimo permanente o transitorio. Es un síndrome que afecta al área afectiva y trae irritabilidad, sensación de impotencia, frustración, donde tiene un límite al rendimiento de la persona, de la energía y del trabajo. Es una tristeza profunda que enlaza el alma. Esto es lo que los médicos diagnostican o hablan de lo que para ellos es la depresión. Entonces es muy importante porque básicamente la depresión afecta lo que es el tema emocional, el tema del alma. Podemos hablar de depresión y vamos a ver los síntomas. Por ejemplo, los síntomas de la depresión, como dije, tristeza. Y esto hay que saber diferenciar, porque la tristeza es parte de la vida. Muchas veces nos encontramos con situaciones donde eso trae tristeza a la vida y que nos afecta porque somos humanos, somos también emocionales. La tristeza es parte, pero una cosa es la tristeza por una situación y que sea pasajera a una tristeza que se albergue en el alma. Hay personas que hay que tener muy en cuenta esto y ver en nuestra vida, en nuestro corazón, qué clase de tristeza está afectando o moviéndose.
Hay personas que durante años llevan años de tristeza aguda, de tristeza de la cual no pueden salir. Esto me recuerda cuando el rey David habla en el libro de los Salmos y dice que él clamó en el día de su aflicción y Jehová lo liberó de todas sus angustias. David, el rey David, fue un hombre que entendió lo que es, yo creo, cada rincón, por decirlo de alguna manera, de los sentimientos, de lo que llega a pasar una depresión. Si leemos el libro de los Salmos nos damos cuenta cómo David llegó a estar en depresión, pero gloria a Dios que la mano de Dios estaba sobre la vida de David. Pero tenemos que identificar esto, sobre todos los síntomas que voy a hablar, tenemos que identificar esto: tristeza continua. Cuando hay depresión, muchas veces puede haber causas o simplemente no las hay. Hay personas que sienten tristeza por no tener una causa específica, no saben qué les pasa, sienten tristeza, sienten como un ancla que está arraigada en el alma, no tienen algún motivo específico, dejan de sonreír, hay falta de alegría, comienza a haber irritabilidad, enojo, violencia, aislamiento es otro de los síntomas. Cuando hay depresión se aísla la persona, no quiere estar rodeada, no quieren que nadie lo vea, y esto es también uno de los síntomas que debemos prestarle atención, porque cuando nos aislamos no podemos buscar ayuda, y realmente, como dice la Escritura, son mejor dos que uno, porque si uno cae hay alguien que lo pueda levantar. La depresión lleva al estar solo, al estar aislado, y ahí es un peligro muy grande. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que cuando estamos solos y comenzamos a oír solamente nuestros pensamientos, nuestra razón, nuestro corazón, comenzamos incluso a ver cosas y a creer cosas que no son reales. Suponemos, vienen esos sentimientos, por ejemplo, de desprecio, de rechazo. Cuando uno cae o está cayendo en una depresión, se quiere aislar porque siente que las demás personas la están rechazando, la están haciendo a un lado, y no siempre es real lo que está viviendo, sino que al tener tristeza, al albergar ansiedad, porque hay personas que tienen ansiedad cuando tienen depresión, y la ansiedad buscan en muchos factores, pero por ejemplo la ansiedad que más se demuestra en una depresión no es solamente el no comer, porque la depresión te lleva al no comer, al no querer comer y al dormir mucho, pero también está la otra parte, al tener la ansiedad, al comer mucho y tener insomnio. Siempre la depresión se mira como este punto: no como y quiero dormir todo el día. Sí, eso es un síntoma de depresión ya agudo, ya una depresión bastante avanzada. Pero también ignoramos la otra parte que nos lleva a una ansiedad, el estar nerviosos, el comer constantemente, el no dormir, el no conciliar el sueño, también es parte de la depresión. O hay personas que dicen, no, seguramente están pensando esto, lo otro, se rechazan a sí mismas, porque también el diablo trabaja en el silencio. Entonces comienza a hacerse un mundo que no es real y comienza a aislarse. Otra de las cosas de la depresión no es solamente aislarse, sino que quiere estar en la oscuridad. Quiere estar en lo oscuro, donde nadie lo encuentre. Es como buscan un cierto refugio. Cuando hay esa frase que uno dice, ¿cómo me gustaría no estar en el mundo por un breve tiempo, un momento? Me gustaría desaparecer. Bueno, la depresión lleva a eso, a querer desaparecer hasta el punto final que muchos terminan quitándose la vida. Como decía, la depresión siempre comienza con estas consecuencias o estos síntomas. También es verdad que a veces viene la tristeza profunda por hechos que se muere un familiar, se muere un ser querido, uno pasa por un divorcio, un engaño, una traición.
Y esto no nos libra a nadie. Incluso muchos ministros hoy en día están luchando con el tema de la depresión, que vamos a estar hablando en el siguiente bloque. Pero tenemos que prestar atención a estos síntomas: el desgano, el no tener fuerzas. Hoy vemos mucho a nuestra población, a nuestra juventud. Vemos a nuestra juventud que no tiene fuerzas, que no tiene ánimo. Y uno los mira y dice, bueno, son vagos, no quieren hacer, pero no es solamente que sean vagos o que no quieran hacer, sino que están sufriendo. El porcentaje de la salud mundial habla de que los niños desde 6 años a 11, y yo digo de 11 para arriba, es una depresión que están sufriendo muchos. Hay casos de niños que atendemos que están depresivos, 5 años, 6, 8 años, y muchas veces me toca decirle, y creo que a la mayoría de pastores que tratamos con estos temas, yo le digo a los niños, a los adolescentes, que le digo, eres muy joven para estar triste, eres muy joven para vivir una tristeza profunda, pero la depresión viene angustiando y queriendo encerrar o como diría yo, encarcelar nuestra alma, manipulando nuestras emociones, porque como dije, afecta lo que es nuestras emociones. Los niños, nuestra juventud hoy en día pierden el desgano de estudiar, no quieren estudiar, no solamente estudiar, no quieren hacer nada, no tienen alegría, no sonríen. Cuando hay depresión hay carencia de alegría, nada te puede saciar. Pueden darte la noticia más grande, pero cuando hay depresión no te alegras, no te llena. Pueden darte la comida más rica, no la disfrutas. ¿Por qué? Ya hay una depresión gestada en nuestro espíritu y en nuestra alma, donde las emociones comienzan a ser inestables. Cuando hay depresión, las emociones son como olas del mar, suben, suben y bajan. Y eso es un peligro en el cual lleva a mucha gente aún a la muerte, y no natural, sino a una muerte provocada. Pero vamos a seguir hablando de este tema tan importante, la depresión, un enemigo silencioso que con la ayuda de Dios tenemos que descubrir y atacarlo y frenarlo en el nombre de Jesús. Nos vemos en un minutito. Aquí estamos nuevamente en tu programa Libertadoras de Generaciones con el tema la depresión, un enemigo silencioso. ¿Por qué digo un enemigo silencioso? Porque comienza despacio y nos lleva a ese silencio al punto donde ya no podemos más. Entonces quiero seguir hablando un poquito más de este tema que es preocupante en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro entorno. Estábamos hablando en el bloque anterior de que no solamente afecta a las personas mayores, sino ya a niños, a mucha juventud, la lleva a ese, ¿cómo diría yo?, inactividad en su vida, donde todos los jóvenes y los niños tienen una energía. Tenemos que ver incluso a nuestros hijos, un niño que no tenga energía, un niño que no tenga ganas, un niño incluso que diga, por ejemplo, esta palabra usa estoy aburrido constantemente. Es que los niños a veces no saben expresar y obviamente desconocen quizás lo que es la depresión. Pero nosotros como padres tenemos que estar atentos. Si nuestros niños nos están diciendo estoy aburrido, todo el tiempo aburrido, como que no tiene vida, no se alegra, tenemos que estar como con ese termómetro sobre nuestros hijos, porque está atacando a nuestra generación y nosotros tenemos que cuidarla y más en el Señor. Entonces, muchos niños, como digo, sufren de esa depresión. Una de las causas que también provoca la depresión muy fuerte es un abuso o una violación. Eso, como trae un trauma, como estoy hablando en alguno de los programas, eso crea un trauma que te lleva también a una depresión. Y como dije en el bloque anterior, la tristeza es parte de nuestra vida. Sí, hay tristezas que vendrán,
que son parte de nosotros. Pero cuando la tristeza, y eso voy a hacer nuevamente este enfoque, cuando la tristeza ya sientes que te penetró en el alma, que está arraigada allí y no sales, entonces es un caso de depresión ya bastante grave. Por así decirlo. Y una de las cosas que cuando uno tiene depresión también empiezan las enfermedades cardiovasculares, problemas del corazón, taquicardias, arritmias, el no poder, que te ahogas en la noche, y todo eso te lleva a un grado donde tu vida, para que podamos entender, nuestra vida se va apagando, donde perdemos la visión y también perdemos el propósito. La depresión muchas veces viene por falta de perder también el propósito, el no encontrarte, el no saber, como que te perdiste en un momento en tu vida. Ibas, de repente hubo un cambio, algo, y te perdiste, y es como que siente la persona que se queda colgado en la nada. Entonces esos son causas que llevan a la depresión, y la depresión siente el fracaso continuo, no llega a ver lo positivo, obviamente, comienza a ver todo lo malo, no está la persona contenta con sí misma, ni se siente cómoda con sí misma, sino hay personas que han sido muy alegres, de repente viene un apagón en su vida, personas con iniciativa, donde ya no hay ganas, donde no hay fuerzas, y si es temporal, bueno, pero tenemos que mirar ese tiempo para saber diagnosticar, descubrir a ese enemigo silencioso que comienza a trabajar en nuestra mente y en nuestros sentimientos. Hay mucha gente que no sale de la depresión también. ¿Por qué? Porque, como dije, y es un factor muy importante, está aislado. Entonces le da pena hablarlo. Cuando uno tiene depresión o ansiedad, no se entiende a sí mismo. Entonces como que piensa, si se lo digo a otra persona, si busco ayuda, no me va a entender, no me va a comprender, porque ni la persona a veces sabe lo que le está sucediendo. Entonces tratamos de guardar la distancia y, como dije en varias ocasiones, pero lo vuelvo a decir, nos aislamos, nos metemos en esa cueva donde no queremos salir, pensando con un pensamiento erróneo de que, bueno, ya me pasará, ya saldré, pero es como que los síntomas van de más a peor, y ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes de lo que está pasando en nuestra vida. Y el aislamiento, a esto quiero hablar, no solamente uno se aísla de la gente, sino que uno comienza a aislarse inclusive de Dios. No tiene ganas de orar, obviamente. Piensa que Dios ya no lo escucha. Piensa que Dios no está para atenderlo. Entonces, como dije, nuestros sentimientos, nuestra mente, nuestro corazón comienza a hacernos jugar una mala pasada. Y ahí es donde también entra el factor diablo, y comienza a traer en nosotros confusión, y aprovecha los síntomas o los puntos más débiles, inmutables de nosotros, para comenzar a trabajar. Recordemos que, como dije, a nivel mundial de salud dan su pronóstico, los médicos, en el diccionario lo que significa, pero el factor espiritual es muy, pero que muy importante también, porque también son demonios que aprovechan esa área vulnerable de nuestra vida para comenzar a trabajar. Recordemos la escritura cuando Absalón se quiso levantar en contra del rey David, y dice que él fue a los consejeros más jóvenes. Y los consejeros, los antiguos, le dijeron que no se levantara contra su padre. Pero los consejeros jóvenes le dijeron, tranquilo, atacaremos, o ataca a tu padre cuando esté cansado y cuando esté sin fuerzas. Ahí a donde atacaremos. Entonces el diablo también, no podemos obviar esta parte fundamental, espiritual, que él va a buscar las partes vulnerables de nuestra vida. El diablo nunca va a atacar cuando está fuerte. Las tinieblas nunca se van a levantar cuando te encuentras fuerte, cuando estás orando, cuando estás ayunando. Ellos van a aprovechar un momento vulnerable y comienza a entrar, como dice la escritura, como las zorras
pequeñas. Las zorras pequeñas que entran por las grietas más pequeñitas, por ahí es donde se cuelan las zorras para arruinar la viña. A veces estamos pendientes y mirando a nuestro enemigo por dónde va a atacar. Pensamos que el diablo va a venir con furor, pensamos que el diablo va a atacar de una forma donde nosotros podamos verlo, pero el diablo también es sutil. Jesús dijo, los hijos de las tinieblas son sutiles, por cuanto el diablo es sutil. Entonces las zorras pequeñas comienzan a arruinar la viña cuando ven un lugar, una puerta, aunque sea pequeña, para entrar y comenzar a trabajar. Entonces, cuando hablo de esto, estoy hablando de esas áreas, de una noticia, de una situación que nos hirió, de sentir el fracaso, porque una de las cosas que las tinieblas hace es que ellos nos observan y llega un momento cuando nos observan, saben en el lugar perfecto donde pueden atacar. Y esto es mucho en la depresión. No es normal que niños de 6 años en adelante hoy estén viviendo depresión, y no solamente niños que no conocen al Señor, sino en todos los niños a nivel cristianos. Hay muchos niños bajo depresión. Nosotros nos ha tocado ministrar a muchos niños con depresión por situaciones que han pasado en su vida, en su familia, en cosas que han pasado, jóvenes que estamos tratando con depresión, y esto es una alerta en el cual nosotros tenemos que prepararnos y tenemos que ayudar primeramente a nosotros mismos y a nuestra familia, a nuestra generación. Incluso la iglesia tiene que ayudar a la sociedad. Pero yo quiero que pongas un poquito, mires tu vida, sientes esa tristeza, sientes esos síntomas constantes en tu vida, sientes lo que hemos estado hablando, entonces estás viviendo. Si tú dices, sí, yo lo vivo, estás viviendo una depresión. Hay depresiones, como dije, hay grados de depresión. Hay personas que aman al Señor, y ahora voy a hablar a los ministros del Dios también, cómo somos atacados en este tema de la depresión. Entonces, vienes, adoras a Dios, sirves a Dios, amas a Dios porque le amas, pero es como que hay algo que no te deja avanzar. Sientes la tristeza por más palabra que te den, por más promesas que Dios comienza a cumplir en tu vida. Es como una insatisfacción por dentro, una frustración por dentro que no puedes superar. Quieres, hoy dices, me levanto, lo hago, está bien, pero luego vienen otros días que te tiran abajo y estás en un desnivel constante, donde no tienes un motivo por el cual estar triste, pero sientes angustia, ganas de llorar, no entiendes por qué, y sientes temor, porque la depresión trae temor y trae confusión. Entonces tenemos que prestar atención sobre este tema para ir venciendo a ese gigante silencioso. La Escritura nos enseña que cuando nosotros hablamos, entonces hay una liberación en nuestra vida. Ese es el problema, que muchas veces no lo hablamos. La Escritura también nos dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Donde el diablo trabaja es en el silencio, en donde uno es callado, donde no lo dice. Y más cuando hay parámetros cristianos en nuestra vida, no hablamos por temor a qué van a pensar. No hablamos, no pedimos ayuda. Nos es difícil decir, estoy en una depresión, siento depresión en mi vida, y es como que no lo queremos decir por miedo a que nos juzguen, por miedo a que nos señalen, por miedo más si son ministros de Dios, por miedo a que digan, ay, cómo predica la palabra y ahora está en depresión. Entonces son conceptos que el diablo trabaja en nuestra mente, aprovechando esa puerta o esa depresión en nuestra vida para comenzar a trabajar y meternos en una depresión tan profunda que, como dije, llegar hasta quitarnos la vida. Porque hablando un poco de esto, que se quitan la vida cuando tienen algo de fuerza. Cuando tiene algo de fuerza, la persona depresiva toma fuerza. No es cuando está en el peor momento, sino cuando se va recuperando un poco. Hay muchos, es donde se terminan quitando la vida por miedo a volver a esa
depresión. Y en el próximo programa voy a estar hablando de cómo afecta la depresión también a los siervos de Dios. Y también vamos a estar viendo las recomendaciones de los médicos, de los psiquiatras, pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Dios te bendiga grandemente. No pierdas la esperanza porque Dios está contigo.